Primero que nada, vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre Santo y Misericordioso, te damos muchísimas gracias por todo lo que hiciste. Señor, tú nos has regalado todos los beneficios que tenemos. Señor, te agradecemos con todo nuestro corazón. Te alabamos con toda nuestra alma. Queremos escuchar tu dulce voz, tu palabra. Tu palabra es el alimento de nuestra alma. Señor, permítenos tus palabras necesarias para con todos nosotros, Señor. Tú seas alabado y glorificado entre nosotros. Venimos a ti con el corazón de agradecimiento y muy alegre, Señor. En ti podemos tener el verdadero gozo y la consolación y la paz, Señor. Con tu palabra, anímanos y sana nuestra alma, nuestro corazón, y fortalécenos y anímanos, Señor. Hay algunos hermanos, hermanas que no pudieron asistir hoy. Guárdalos. ¿Dónde están ellos? Cuídalos. Señor, danos la fe más fuerte. Y tu palabra, tu ánimo y consolación. Cuida a los hermanos, hermanas que están pasando con dificultad. Están sufridos, angustiados. Consuélalos y anímalos. Levanta a los hermanos caídos, Señor. Tú eres nuestra única esperanza y nuestro gozo pleno, Señor. Queremos compartir tu bendición, tu evangelio, tu amor infinito con nuestros seres queridos. Señor, queremos preparar bien para el seminario, el gran seminario de nuestra iglesia que va a realizarse en octubre. Haznos preparar bien, orar juntos y trabajar juntos. Permítenos almas nuevas y salvas, Señor. Muéstranos tu poder y tu gloria, tu misericordia, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro Santiago, capítulo 5. Vamos a seguir aprendiendo el mismo texto de la Biblia. Y con el mismo tema, vamos a seguir aprendiendo con el mismo texto y mismo tema. El libro Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 11. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Bueno, Santiago, capítulo 5, versículo 7 al 11. Veamos juntos, despacio. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis
unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La paciencia del cristiano salvo lleva muchos frutos. Vamos a seguir aprendiendo y completar. Le pasamos un poco lo que aprendimos el domingo pasado. La paciencia de Dios. Dios tuvo mucha paciencia para que nosotros fuésemos salvos, ¿verdad? Si Dios no hubiera tenido gran paciencia con nosotros, no hubiéramos sido salvos, ¿verdad? Dios ha tenido mucha paciencia. Allí pudimos recibir la salvación. Dios nos esperó tanto. Y nosotros podemos recordar bien nuestra vida pasada, ¿no? ¿Qué nos pasó tal fecha, tal año, tal fecha, tal hora? ¿Qué me pasó? Me ha pasado algo mal. Hubo accidente. Tuvimos enfermedades. Pasó algo mal. Tuvimos los momentos peligrosos. Aún así, Dios nos permitió la vida, vivir más y la salvación. Nos permitió buscar a Dios y alcanzar la salvación, ¿verdad? Dios tiene mucha paciencia a todos hombres, aunque los hombres tan malvados, bien pecadores. Pero Dios ama mucho su alma. Por eso Dios sigue esperando. Pero ciertamente hay límite de paciencia de Dios. Si pasa, ya empieza Dios disciplinar y castigar. Se realiza la justicia de Dios, porque Dios es misericordioso y justo. Dios es de amor y es de justicia. Por eso, con amor, con misericordia, con mucha paciencia, Dios espera a los pecadores, a los malos, para que ellos se volvieran a Él y se arrepintieran, dejaran hacer la maldad. Dios les da tiempo, les da oportunidad y sigue esperando. Pero ya se acaba el tiempo, ya pasa el límite, ya empieza la justicia. En la historia pasada de humanidad, nosotros podemos saber bien. También en la Biblia hay muchos
ejemplos de esto, ¿no? En el tiempo de Noé y también en la historia de Israel. También la historia de cada uno de nosotros. En nuestra vida también Dios mostró su amor, su paciencia y su misericordia. Dios sigue teniendo la paciencia para con nosotros, para los salvos. Si nuestro Padre misericordioso, muy paciente, no tiene más paciencia de nosotros, no podemos estar aquí. Dios quiere que tengamos también la paciencia. Nuestro Padre es tan paciente, muy tolerante. Nosotros también debemos aprender de Él. Dios quiere que sus hijos sean pacientes, tengan más paciencia para con otras personas. Hoy vamos a aprender sobre la paciencia de los cristianos salvos, sobre nuestra paciencia. Dios nos enseña a tener la paciencia. Nos entrena Dios para que nosotros también tengamos más paciencia. Primero, vamos a pensar, ¿con qué nos enseña Dios para que podamos tener paciencia? ¿Con qué manera Dios nos enseña a tener paciencia? Primero, Dios nos permite pasar las pruebas y tribulaciones, angustias, dificultades, enfermedades. Por medio de las tribulaciones, Dios nos hace tener paciencia. La tribulación nos ayuda a tener paciencia. No somos pacientes realmente. No tenemos paciencia. Pero si pasamos más tribulaciones, angustias y pruebas, podemos tener paciencia. Entonces, entre ustedes, hermano, hermana, que usted piensa que yo soy muy impaciente, soy muy enojón, soy de un carácter muy fuerte, no tengo paciencia, preparen pasar tribulaciones. Dios le entrenará. Vamos a buscar Santiago el libro Santiago, ya tenemos, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. El libro Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Lo encontraron? Yo les leo Santiago 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios quiere que nosotros, como sus hijos, sean pacientes, sean buenos hijos, tengan la paciencia para enseñar esto. Dios nos permite
las pruebas, las dificultades y aflicciones. Entonces, si lo sabemos, podemos aceptar la situación, cualquier situación difícil que Dios nos permite, con mucha confianza. Podemos aceptar y podemos aprender para tener la paciencia. Por eso aquí, versículo 3 dice, sabiendo que la prueba, la tribulación y el sufrimiento de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué nos produce la paciencia? ¿Qué? La prueba, aflicción, tribulación, dificultad. Nos hace tener paciencia, nos enseña a tener paciencia. Por eso, si ustedes quieren tener paciencia, quieren ser más pacientes, no tengan miedo de enfrentar las dificultades. Sí, nos cuesta, muy difícil pasar con dificultad. Nuestra carne no lo quiere, pero ni modo, para tener paciencia, para ser un buen paciente, debemos pasar. Si, hermano, tú eres impaciente, necesitas pasar con tribulaciones. ¿Sí? Entonces, ¿quieres ser cambiado? ¿Quieres ser hijo mejor de Dios? Acepte con gozo, con agradecimiento. ¿Sí, hermano? Yo también soy hombre impaciente. Por eso, si Dios me permite tribulación, enfermedad, tengo que aceptar. Hay algún hermano dice, yo soy así, soy de carácter fuerte. Dice, ¿no? Una hermana se enoja fácilmente. Yo soy así. Yo soy así, ¿qué? ¿Quiere seguir con enojo? ¿Quiere ser bien enojado y ofender a otros hermanos? ¿Molestar a otras personas? ¿Quiere vivir así? No, hermano. Nosotros queremos ser cambiados, ¿no? Pero nos cuesta mucho. Muy difícil. Nosotros mismos no lo podemos hacer. Pero Dios nos mete en el horno de fuego. Nos hace pasar la prueba. Como oro puro sale del fuego. Así. La prueba nos produce la paciencia. No hay otro camino para tener la paciencia, hermano. No podemos evitar. Vamos a buscar Romanos capítulo 5. El libro Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Capítulo 5, versículo 3. Leamos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué es lo que nos produce la paciencia? ¿Qué? La tribulación. Eso es. No hay otra cosa, hermano. La tribulación, la prueba, la dificultad
Y la enfermedad nos produce, ¿qué? Paciencia. Paciencia. Con esta palabra podemos ser consolados, animados. Cuando venga la dificultad, la tribulación, alguna situación complicada, debemos recordar la palabra de Dios. Dios quiere cambiarme. Dios quiere que yo tenga más paciencia. Yo sea un hombre más paciente. Gracias, Señor. Nosotros no debemos orar así. Señor, no me permita ninguna aflicción, ninguna prueba. Permíteme la vida tranquila. Así, hermano, tú no puedes ser hombre paciente. No puedes ser cambiado. Si tú no te cambias, Dios no puede utilizarte. No puedes llevar buenos frutos. Necesitamos tener paciencia. Para tener más paciencia, tenemos que pasar con más tribulaciones y pruebas. ¿Por qué? La tribulación produce paciencia. En la Biblia hay muchos ejemplos de esto. Moisés, ¿quién era? ¿Se acuerda? Moisés, ¿quién era? Hombre que tuvo carácter fuerte o no. En Egipto, ¿qué hizo? Cuando vio un día que un egipcio ofendió mucho y pegó a los israelitas, al verlo, él no tuvo tener paciencia. ¿Qué hizo? Lo mató. Entonces era hombre muy impaciente, muy impulsivo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Más que usted, hermano. Más que usted, hermana. Él era hombre muy impaciente, muy enojado. Y mató a otro. Nosotros todavía no matamos, ¿no? Por falta de paciencia. Pero Moisés sí, mató a otro. Así es. Pero, ¿cómo lo cambió Dios? La Biblia dice que Dios lo hizo ser un hombre más paciente, más manso, la Biblia dice. La verdad, al principio Moisés no era así. Era hombre muy paciente, de carácter muy fuerte. Pero Dios lo cambió. ¿Cómo se cambió Moisés? ¿Cómo pudo ser hombre más paciente y manso, humilde? ¿Con qué? Con muchas tribulaciones, hermano. Con muchas tribulaciones. Ya sabemos la vida de Moisés, ¿no? Después de que mató a un egipcio, él huyó del rey Faraón. Así él empezó a pasar con muchas dificultades. ¿Sí o no? Sí. Él ha vivido muy bien en el palacio de Egipto, ¿sí o no? Fue tratado como un hijo adoptado del rey Faraón. Él era un hijo adoptado de la hija de Faraón. Vivió
en la casa del rey. Muy bien, ¿verdad? Pero después de que le pasó y huyó del rey, vivió en el desierto, cuidando animales, ovejas, chivas de su suegro. Su vida ha sido cambiada totalmente, ¿no? Para él fue muy difícil, ¿o no? Para una persona que vivió en una casa humilde, en una familia muy pobre, desde nacimiento sufriendo, viviendo así, y viene dificultad, ¿cómo siente? Viene dificultad, ya faltan las cosas, faltan. No cuesta mucho. ¿Por qué? Ha vivido así. Pero para una persona que vivió muy bien, en abundancia, en paz, en tranquilidad, en comodidad, así la situación, la vida totalmente ha sido cambiada, debe vivir en el desierto, donde no hay casi nada. ¿Le cuesta más o no? Le cuesta más. Y sufre más. Cuando una persona ha vivido en una familia muy rica, nunca le faltó comida ni dinero, pero por fracaso de negocio o trabajo de sus padres, ya se hizo una familia muy pobre, muy miserable. Debe vivir en una renta de casa, solamente en un cuarto deben vivir toda familia. ¿Es difícil aguantar o fácil? ¿Difícil o fácil? Muy difícil. Moisés pasó con muchas dificultades. Así él pudo tener más paciencia. Se hizo un hombre más paciente. David también, ¿no? ¿Qué pasó a David? La vida de David, ¿cómo fue? ¿Fácil o difícil? Con muchas dificultades y angustias. Él siempre huyó del rey Saúl, porque el rey Saúl quería matarlo. Sigue buscándolo con su ejército. Sigue persiguiendo a David para matarlo. Entonces, él no tuvo una casa establecida. No puede vivir allí. Estuvo mucho tiempo en el desierto, solo. Seguía huyendo. ¿Difícil o fácil? Muy difícil. Pero pasar todo, se hizo el rey, aunque es rey de Israel. El rey más poderoso, más sabio, más rico. Pero él siempre pudo tener corazón humilde. ¿Sí? Agradeciendo a Dios, obedeciendo al Señor. Así. Por pasar muchas situaciones difíciles, con muchas aflicciones y tribulaciones, David se hizo un hombre bien paciente. ¿Sí o no? Así es. Apóstol Pablo
¿Qué le pasó? En la vida de apóstol Pablo, al recibir la salvación, empezó la vida más difícil, llena de aflicción. ¿Sí o no? Si nosotros leemos la Biblia, podemos saber muy bien sobre la vida de apóstol Pablo para predicar el evangelio, para enseñar a los hermanos, cuidar las iglesias. Él sufrió tanto. Él pasó muchas situaciones difíciles y peligrosas. Hubo muchas ocasiones de ser muerto. Su vida estaba llena de aflicciones. Así es, hermano. Por eso, él se hizo un siervo más fiel, más humilde. Al principio, Pablo, su nombre anterior es Saulo. Era hombre paciente, ¿cree? Él, ¿qué hizo con los cristianos salvos? ¿Qué hizo? Persiguió mucho. ¿Era hombre muy violento o no? Sí, hermano, muy violento y grosero. ¿Qué hizo? Persiguió mucho a los cristianos. ¿Sí? No tuvo paciencia, no tuvo misericordia, amor de los cristianos. Los persiguió, maltrató y metió a muchos cristianos en la cárcel. Quiso matar a los cristianos. Así persiguió mucho a los salvos. Era hombre muy violento, impaciente, muy grosero. Pero, ¿cómo se cambió él? Antes era hombre muy soberbio, hermano. ¿Sí? Porque él fue criado en una casa muy noble y aprendiendo con los maestros famosos. Era un fariseo. ¿Sí? Era hombre muy orgulloso y soberbio. ¿Sí o no? Sí, verdad. Pero se cambió totalmente por pasar muchas tribulaciones, angustias. Se hizo un hombre más humilde y más paciente. Apóstol Juan, parece que él es hombre muy manso, muy amoroso, muy cariñoso, ¿verdad? Entre los apóstoles, apóstol Pedro, muy fuerte, tuvo carácter muy fuerte, muy, ¿cómo diríamos? Hiperactivo, ¿no? Pero por eso llaman apóstol Pedro, apóstol de la fe, ¿no? Muy fuerte, hombre muy fuerte, también tuvo carácter fuerte, impaciente. Pero Pastor Juan, perdón, no, apóstol Juan era hombre, parece que hombre muy amoroso, cariñoso, muy manso, humilde. Sus 5 libros, ¿no? Él escribió. En sus cartas, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan y San Juan, habla mucho ¿de qué? De amor. Habla mucho. Por eso llaman apóstol de amor. Así.
¿Qué les parece? Al principio, él era hombre muy amable, cariñoso, paciente. ¿Saben ustedes? Él y su hermano, Jacobo, 2 hermanos, tuvo nombre, apodo. ¿Saben? Su nombre, apodo, ¿qué es? Ajá. Hijo de trueno. ¡Trueno! ¿Cómo suena cuando hay trueno? ¡Oh! Todos se asustan, ¿no? Trueno, por trueno, se asustan. ¿Sí? Tienen miedo. Eres hombre, eres hijo de trueno. Señor, le puso hombre apodo. Por su nombre apodo, ¿cómo pueden saber? Él es tuvo carácter fuerte o no? Sí, impulsivo. Era así, hermano. ¿Cómo se hizo hombre tan amoroso, cariñoso y paciente? Pasó muchas tribulaciones. Se entrenó con el Señor. También, él era un apóstol que sobrevivió. Otros apóstoles del Señor murieron, fueron decapitados, matados. Pero apóstol Juan vivió normal. No normal, pero no fue matado. Vivió dicen que hasta más de 100 años vivió, pero sufrió más que otro, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? ¿Vivir por el Señor o morir por el Señor? ¿Qué es más fácil, hermano? ¿Qué les parece? ¿Vivir por el Señor o morir por el Señor? ¿Qué es más fácil? Las dos son difíciles, pero ¿qué es más fácil? Morir por el Señor, ¿no? En un breve, sí. Corta mi cabeza, sí, sufro, pero ya se acaba. Se acaba todo sufrimiento y temor. Preocupación, ¿no? En un breve se acaba. Pero vivir por el Señor durante una vida larga, seguir sufriendo, pasando con las dificultades. Más difícil, hermano. Vivir por el Señor y sufriendo para no dejar la fe. Sufre más, es verdad, más difícil vivir por el Señor que morir por el Señor. Es mi pensamiento. El hijo de trueno se cambió totalmente por pasar dificultades. Así se hizo un hombre más paciente. Por eso así, cuando leamos 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, 3 cartas de apóstol Juan fueron escritas por él, enviadas a las iglesias, a los cristianos salvos. Parece que él es un apóstol más amoroso, cariñoso y paciente. Como padre que tiene gran edad, ya se hizo viejito, padre, ama a sus hijos. Se sacrifica más. Quiere morir por el bien de sus
hijos. Ha sufrido tanto para dar más beneficios a sus hijos. Para sus hijos se hizo mucho sacrificio, pero ahora quiere ofrecer su vida para sus hijos, para el bien de sus hijos o salvación de sus hijos. Él está dispuesto para morir. Así, un padre viejito tiene más misericordia y más amor a sus hijos, ¿no? Así, pues Juan pasó con muchas dificultades y tribulaciones para los salvos, para las iglesias del Señor. Él sufrió muchísimo. El hijo de trueno se hizo totalmente hombre cambiado. ¿Cómo podemos tener paciencia? Por meditar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene dificultad, cuando necesitamos tener más paciencia, debemos recordar y meditar en la cruz del Señor. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo tener más paciencia? Él tuvo poder, fuerza de Dios. Señor una vez dijo, si yo llamo a mis siervos ángeles, ellos me protegerán. Ellos me defenderán. Para que no lo mataran. Pero Señor, aunque tuvo todo poder, pero Él no usó su poder. Él aceptó todo y recibió todo dolor, todo sufrimiento y murió como una oveja ante un matadero. Aunque pega, mata, una oveja no grita, no chilla, acepta todo. Como nuestro Señor fue a cargar la cruz. En la cruz, Él era como una oveja que no se mueve, no chilla. Aceptó todo peso, todo sufrimiento, todo dolor, toda vergüenza para salvarnos. Si Él no tuviera la paciencia en el momento en que sufrió más, hasta aquí, ya no más. Así Él hubiera saltado. ¿Podríamos ser salvos? No, ¿verdad? Cuando viene dificultad, angustia, hermano, recuerde la cruz del Señor y su sufrimiento, su lágrima, su oración. Vamos a buscar 1 Pedro. Ahí está al lado, ¿no? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. ¿Lo tienen? Yo les leo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Porque nuestro Señor aceptó todo sufrimiento y todo dolor y toda vergüenza. Al final aceptó la muerte porque era débil, ¿cree? Él era débil, él era Dios Todopoderoso, hermano. Él pudo, por mandar con una palabra a sus siervos ángeles, pudo matar a todos, ¿sí o no? Por una palabra, por un gesto de su mano, todos enemigos podrían morir. Pero el Señor no utilizó su poder para matar a los hombres miserables, a los hombres que le maltratan, le matan. Él aceptó todo. Tuvo gran paciencia. Así nos salvó, hermano. Por su paciencia pudimos ser salvos. Hebreos capítulo 12, el libro de Hebreos. Capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. El libro Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Yo les leo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Debemos tomar buen ejemplo a nuestro Señor y meditar en la cruz. ¿Sí? Señor sufrió tanto y tuvo gran paciencia. Él nos dio buen ejemplo para que nosotros también tengamos la paciencia. Debemos aprender a tener más paciencia. Señor no amenazó a los soldados romanos que le maltratan, se burlan de él y le matan, le golpean. Señor no pagó, no se peleó con ellos. ¿Por qué? Para salvarlo, para perdonar todos pecados de ellos. Y también nuestro pecado. Él
tuvo que aguantar, tener paciencia. Gracias a su paciencia podemos ser salvos. Pero podemos pensar, Señor también tuvo carne, ¿verdad? Sufrió tanto. En la cruz era como un dolor extremo. Nosotros no podemos pasar con este dolor, pero Él sí. En ese momento, como digamos carnalmente, tiene poder, puede matar a todos los enemigos que le maltratan o le golpean. Puede defender, puede matar a todos, ¿sí o no? Si nosotros fuéramos en lugar del Señor, ¿qué hubiéramos hecho, hermano, hermana? ¿Sí? Creo que ya no podemos tener más paciencia y matamos a todos, ¿no? Hagamos gran venganza, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Cuando viene dificultad, cuando viene persecución y angustia, prueba, debemos recordar qué hizo el Señor en la cruz. Debemos meditar en su cruz. Así, también nosotros podemos tener ¿qué? Paciencia. No nos enojamos, no nos quejemos, no nos peleemos con los que nos maltratan, nos ofenden. ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué nos peleamos con otros? ¿Por qué se acabó la paciencia? Los padres necesitan tener más paciencia para con hijos, ¿no? ¿No les cuesta cuidar a los hijos, hijas, a los hijos rebeldes más, ¿no? Cuesta más. Cuando nuestros hijos y hijas pasan en tiempo de adolescencia, los padres necesitan tener más paciencia, ¿verdad? Antes era una hija muy obediente, ¿eh? Pero ya empieza a pasar tiempo de adolescencia, se hizo muy grosera, muy rebelde, ¿sí o no? Así. Entonces, hermanos, hermanas, los padres, madres que tienen hijos adolescentes, ustedes necesitan tener más paciencia. Si no tienen paciencia, puede equivocarse grandemente y lastimar más a sus hijos, hijas que están pasando el tiempo muy difícil. Ellos también sufren, les cuesta mucho a ellos también. Por eso, ni modo, en ese tiempo debemos perdonarlos y tener más paciencia. Sí, ciertamente pasa. Como una mujer que está pasando con menopausia, ¿no? Aquí hay hermanas que tienen experiencia. Si viene de repente calor, yo no sé, pero yo vi a varias hermanas también. A mi esposa ligeramente le pasó, pero a algunas hermanas yo vi en España, aquí en México, les cuesta muchísimo. De repente viene calor y viene frío también. ¿Qué va a hacer? Muy difícil. ¿Puede controlar bien?
muy difícil de controlar físicamente, moralmente. ¿Sí o no? Sí. Entonces, esposo, ¿qué debe hacer? ¿Se pelea? No. Si quiere pelearse, ya se acaba. Adiós, ¿no? Por eso, aunque esposo muy bien macho, ¿sí? Bien mandón, pero debe tener mucho cuidado, ¿no? Por eso, ni modo, debe tener paciencia, aguanta. Si no, habrá problema. Porque ella no puede controlar. ¿Sí o no? Esposo debe tener paciencia. Si quiere llevar vida matrimonial con ella, ni modo. Así, a los hijos, hijas que pasan tiempo de adolescencia, lo mismo, hermano. Lo mismo. Vamos a buscar Lamentaciones. El libro Lamentaciones, después del libro Jeremías, hay libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24 al 26. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24 al 26. Leamos juntos. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. El profeta Jeremías vio toda violencia y la gran destrucción de su pueblo. Vio a muchos niños, bebés que están abandonados. Vio muchos muertos en la calle. Mucha sangre. Le dolió tanto el corazón. Por eso él derramó muchas lágrimas por el pueblo de Israel. Aún así, él que dice, bueno es esperar en silencio, versículo 26, la salvación de Jehová. Esperaré en Dios. Ay. Cuando nosotros nos encontramos muchas dificultades, pasamos la situación muy difícil, es el momento en que podemos aprender. Podemos tener paciencia. Podemos aprender para tener más paciencia, para ser pacientes. Porque Dios nos trata con las dificultades para que seamos más pacientes. Hermano, necesitamos esperar en Dios. Bueno es esperar en silencio. No vamos a hablar, no vamos a quejarnos. En silencio debemos aguantar, debemos esperar en Dios. Si se tarda, llega la respuesta y ayuda de Dios muy tarde. Aún así, ¿qué hagamos? ¿Qué? Esperemos, tengamos paciencia, hasta que Dios me dé la respuesta.
¿Sí? Vamos a meditar. Cuando encontramos las dificultades, cuando necesitemos tener paciencia, meditemos en la cruz del Señor y tomemos ejemplo a los profetas, al profeta Jeremías también. Ellos cómo pasaron el tiempo difícil, cómo pudieron tener más paciencia y esperar en Dios. Tenemos que aprender eso. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Tercero, podemos confiar más en Dios y su palabra. Así podemos esperar bien y aprendiendo tener más paciencia. Si no tenemos la palabra, no tenemos la fe, no podemos esperar más, no podemos tener paciencia. Pero si tenemos la fe, tenemos confianza en Dios, tenemos la palabra y promesa de Dios, con esta podemos esperar más, podemos aguantar y tolerar. Así podemos tener la paciencia. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Debemos confiar más en Dios y en su palabra. Con la palabra, con la confianza en Dios, podemos tener más paciencia y esperar más. Vamos a buscar el libro Salmos. Salmos capítulo 37. El libro Salmos capítulo 37, versículo 3 al 9. Salmos capítulo 37. Versículo 3 al 9, yo les leo. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Leamos juntos versículo 8 y 9. Deja la ira y desecha el enojo. No te excite en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Aquí qué dice? Cuando pasamos la situación difícil, cuando necesitemos tener más paciencia, ¿qué hacemos? ¿Qué? Confiar en Dios. Esperar a Dios. ¿Sí? No debemos quejarnos, no debemos pelearnos con otros. Sí, se ve injusto todo. Los malos viven muy bien, son prosperados. Pero los salvos, el justo, sufre tanto, aunque no cometió mucho pecado. No
tiene pecado, pero porque Dios permite dificultad. Así podemos quejarnos por la injusticia, hermano. Los malos viven muy bien. Engañan, roban, matan, pero viven muy bien. Pero yo sufro por el Señor, por la fe. Pero, ¿por qué? Señor, no me ayuda. Se ve muy injusto. Empezamos a quejarnos. Empezamos a hablar mal. No, hermano. Aquí dice, versículo 8, deja la ira y desecha el enojo. Confiar en Dios no es así. Esperar a Jehová y su respuesta no es así, hermano. Si tenemos la fe y confianza en Dios, podemos esperar con fe, no vamos a pecar contra Dios. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio ante Jehová. ¿Por qué? Dios lo permitió. Dios quiere que tú pases esa situación. Porque Dios tiene plan, tiene propósito, tiene control. Por eso, espera. En Segunda Guerra Mundial, Hitler mató más de 6 millones de judíos. Sabemos muy bien, ¿verdad? Aún así, hubo judíos que sobrevivieron o no. 1/3 de los judíos sobrevivieron, hermano. Aquel tiempo hubo 9 millones de judíos. 6 millones de judíos murieron y sobrevivieron 3 millones de judíos. ¿Saben ustedes? En el campo Auschwitz. ¿Campo qué? ¿Cómo se llama? ¿Campo de? ¿Campo de concentración? Ya vimos el video, ¿no? Los judíos, grandes, niños, bebés, hombres, mujeres, abuelos, niños, niñas, todos los judíos estaban ahí. Los judíos que no tuvieron esperanza murieron. Algunos se mataron por dolor, por situación tan difícil, por hambre, por enfermedad, por la dificultad. Algunos se mataron. Pero, ¿saben quiénes sobrevivieron? Los que nunca dejaron la esperanza. ¿Sí? Así pasamos. Está totalmente oscuro. Pero ellos no dejaron la fe, no dejaron la esperanza. Dios nunca nos dejará, nos abandonará. Dios ciertamente nos salvará. Nos dará el futuro más seguro. Hubo personas que tuvieron esperanza, confianza en Dios. Ellos sobrevivieron. ¿Sí, hermano? Cuarto, tener la esperanza. ¿Cómo podemos pasar las dificultades y tener más paciencia? ¿Cómo? Por tener esperanza, hermano. Si no tenemos esperanza, nosotros ya queremos tirar la toalla. Podemos ser débiles.
Así no podemos vencer la dificultad. No podemos superar. Pero si tenemos la esperanza, podemos superar. Un hombre tiene esperanza, sobrevive, supera toda dificultad. Pero uno deja la esperanza, ya empieza a ser derrotado y muere. Vamos a regresar. Texto principal, Santiago, capítulo 5, versículo 7. Leamos juntos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Saben ustedes, hermanos? Nuestro sufrimiento, nuestra paciencia, ¿cuándo se acaba? Cuando venga nuestro Señor, se acaba todo, ¿no? Después de que Él viene, necesitamos tener más paciencia para hacer algo. No, ahora necesitamos tener paciencia, más paciencia para predicar el Evangelio, para mantener la fe, para obedecer a la palabra de Dios, para llevar bien la vida cristiana, para servir al Señor, a los hermanos. Necesitamos tener más paciencia, ¿sí o no? Pero cuando venga nuestro Señor, ya no necesita. Ya se acaba todo sufrimiento, todas lágrimas. El trabajo muy duro y el dolor se acabará. Por eso, versículo 7, 8 dice, hasta que venga nuestro Señor. La venida del Señor se acerca, así dice. Porque cuando Él venga, se acabará. Nuestro sufrimiento, nuestro problema, nuestra angustia, se acabará. Entonces, ¿hasta cuándo debemos tener paciencia? Hasta la venida del Señor, hasta la muerte. Necesitamos más paciencia. Orar por las almas, predicándole el Evangelio. Necesitamos tener más paciencia. La venida del Señor. Cuando venga nuestro Señor, se acabará todo sufrimiento y dolor y habrá la recompensa del Señor. Por eso, en versículo 7, tened paciencia hasta la venida del Señor. En versículo 8, porque la venida del Señor se acerca. Debemos tener la paciencia hasta que venga nuestro Señor. Salmo 126 dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126, versículos 5 y 6 nos enseña. Ahora es tiempo de sembrar, tiempo de trabajo, hermano, para salvar a un alma más. Debemos trabajar, debemos llorar, debemos derramar más lágrimas y sudor. Ahora es tiempo de trabajo,
debemos trabajar en el campo para salvar a más almas. Tenemos que trabajar, hermano, y sufriendo. Necesitamos tener más paciencia para salvar a un alma más, para predicar bien el evangelio. Necesitamos más paciencia, ¿sí o no? Si uno que me predicó evangelio, yo pude recibir la salvación, pude escuchar seminario. Piense bien, hermano, ¿quién le predicó? Si esa persona no hubiera tenido más paciencia, ¿yo podría ser salvo? No, hermano. Una persona que me predicó evangelio tuvo mucha paciencia. Antes, él quería dejar la toalla porque tú estabas contra él. Tú has dicho mal contra él. Tú has ignorado, negado a él. Él, en ese momento, él quería tirar la toalla, pero tuvo más paciencia y te pidió, vamos al seminario. Amigo, hermano, vamos a escuchar un día más. Así, un día, otro día, tú no querías escuchar más y te enojaste mucho con él, pero él tuvo más paciencia contigo, ¿sí o no? Por eso te predicó con mucha paciencia. Así tú pudiste recibir la salvación. ¿No es así, hermano? Sí, ¿verdad? Nosotros éramos muy groseros con los que nos predicaron. Pero ellos tuvieron mucha paciencia y lograron traernos ante el Señor. Y así pudimos ser salvos. Ahora necesitamos tener paciencia con otra alma, ¿sí o no? Debemos pagar nuestra deuda. Vamos a leer versículo 11. Versículo 11. Santiago capítulo 5, versículo 11. Leamos juntos. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ya sabemos bien la prueba de Job. ¿Sí? Job tuvo mucha paciencia y pasó bien. Al final llegó doble bendición de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Job se hizo un siervo más fiel, un siervo más paciente por haber pasado muchas angustias. También Dios le dio gran recompensa, ¿o no? ¿Sí, verdad? También nosotros veremos los frutos, veremos muchas recompensas del Señor en esta vida, también en el reino de Dios. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Hay frutos, muchos frutos de nuestra paciencia, hermano. Primero, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Segundo, que es
el fruto de nuestra paciencia. Ser más maduro, se parece más al Señor. Si cuando nosotros pasamos con dificultades, podemos ser hombres más pacientes, podemos tener más paciencia, así podemos ser más maduros, así podemos ser cambiados, podemos ser más parecidos al Señor. Es cierto. Por eso, 1 Corintios capítulo 13, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, yo les leo. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 7, leamos juntos. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El verdadero amor nos hace, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Con el amor de Cristo podemos podemos superar toda dificultad, podemos soportar todo, podemos tener más paciencia, podemos conocer más a nuestro Señor y tener amor de Cristo. Noé, todo el mundo buscó deseo carnal, viviendo en el pecado, haciendo maldad. Pero Noé temió a Dios, obedeció y construyó el arca. Dios tuvo mucha paciencia. Él también tuvo paciencia para acabar la misión, ¿sí o no? ¿El fruto de su paciencia fue grande o no? Salvó la vida, salvó su familia y toda la vida animal. Nosotros sabemos bien paciencia de José, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Ya sabemos bien. Sus hermanos lo vendieron. Él era un hijo amado de padre Jacob, pero él se hizo un esclavo en Egipto, sufriendo. Pasó mucho tiempo, pero al final Dios lo alzó. Por medio de él, Dios salvó su familia y muchas vidas, ¿sí o no? Si nosotros pasamos las dificultades, podemos tener más paciencia, podemos ver muchos frutos, más bendiciones y más almas salvas. ¿Sí o no? Es verdad. Apóstol Pablo también sufrió tanto, pasó con muchas dificultades. Gracias a él hubo muchas almas salvas. Así es. Si nosotros sufrimos para salvación de nuestros seres queridos, ¿con gusto lo haremos o no? Con gusto. Dios nos dará más almas, nos dará más bendiciones, más recompensa también. ¿Sí, hermano? Si viene más dificultad, alguno quiere tirar la toalla, ¿verdad? ¿Vamos a tirar la toalla? No, hermano. Vamos a salir adelante. Que tengamos más paciencia para salvar a las almas preciosas. Necesitamos tener un poquito más paciencia. Cuando estás enojado, no hagas nada. Necesitas tener un poquito más paciencia. Si no, te equivocarás y tú cometes pecado, errores ante Dios. ¿Sí?
¿Hasta cuándo debemos tener paciencia? Hasta la muerte y la venida del Señor. ¿Sí, hermano? Bueno, vamos a buscar la palabra una vez más. Apocalipsis capítulo 22. Dios nos dará muchos frutos de nuestra paciencia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Apocalipsis 22, versículo 7. Leamos juntos. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Señor, ¿qué dice? He aquí, miren ustedes, vengo pronto. Confiemos en sus palabras, su promesa. Versículo 12, leamos juntos. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Con esa promesa vamos a tener un poquito más la paciencia, ¿sí, hermano? Y esperar a nuestro Señor. Vamos a terminar con oración. Padre Santo y Misericordioso, te damos muchísimas gracias por tus enseñanzas. Señor, tú seas alabado y glorificado entre nosotros. Haznos tener más paciencia. Podemos tener más paciencia y aguantar para salvar a más almas, predicando el Evangelio. Señor, permítenos ser más pacientes y trabajar más duro. Con mucha paciencia podemos ganar a más almas, Señor. Señor, ayúdanos. Nosotros vemos a muchas almas perdidas alrededor de nosotros, nuestros seres queridos y nuestros vecinos amigos. Hay muchas almas perdidas. Señor, necesitamos tu paciencia. Permítenos aprender más, tener paciencia. Nosotros estamos pasando con dificultad. Señor, ayúdanos. Danos tu paciencia y tu amor. Queremos ser vencedores y ver más almas salvas, Señor. Señor, vendrás pronto. Cuando tú vengas, queremos ser alabados y glorificados, sin vergüenza, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.